Bienvenidos lectores. Hoy os quiero hablar de la última novela de Marisé Condé publicada en España. Nos la trae la editorial Impedimenta y se titula Yo, Tituba, la bruja negra de Salem. Esta novela está basada en una persona real y también en un hecho real, los juicios de las brujas de Salem. Me imagino que conoceréis la historia, pero por si acaso os doy unas breves pinceladas muy superficiales. Habría mucho más que decir sobre el tema, pero os contaré solo lo necesario para entender la novela. En el siglo XVIII, en Estados Unidos, había un pueblo llamado Salem, habitado principalmente por puritanos, es decir, fanáticos religiosos. Un día 3 niñas declararon que estaban poseídas por el demonio y que algunas de sus vecinas eran brujas. Esto desató una histeria colectiva y a consecuencia de ella se encarceló, se juzgó, incluso se ejecutó a muchas víctimas inocentes. Entre ellas había una esclava negra llamada Tituba y Marisé Condé, leyendo las actas de los juicios de las brujas de Salem, encontró su declaración, incluso incluyó partes de esa declaración textuales en la novela y decidió investigar todo lo que pudo acerca de esta persona. El problema es que se encontró muy poca información. Así que esto no es la biografía de Tituba, sino una historia de ficción en la que Marisé Condé, basándose en los pocos datos que pudo recabar, imagina cómo pudo haber sido la infancia, la vida y la muerte de esta esclava llamada Tituba. La primera parte de la novela nos habla de la infancia de Tituba e incluso empieza antes, empieza en el momento en el que es engendrada, porque la primerísima frase de la novela es algo así como: a mi madre la violó un marinero inglés y de ahí nací yo. Desde el principio, Marisé Condé ya deja muy claro que en esta novela va a hablar de temas, digamos, delicados, como la violación y la maternidad no deseada, y además lo hace de una forma muy directa, sin tapujos, llamando a las cosas por su nombre y en un tono muy coloquial, muy de tú a tú. Es una de las cosas que más me gustan del estilo de esta autora. Tituba, en efecto, nace de esta violación en una plantación de esclavos de Barbados. Y aunque desde el principio es testigo de tremendas atrocidades, torturas y humillaciones que sufren los esclavos, también hay una parte bonita en su infancia: el amor de su padrastro, solo de su padrastro, porque su madre realmente nunca consigue amarla, sino como mucho tolerarla. Para su madre, Tituba no es más que un recordatorio constante de aquel terrible trauma. Pero Tituba también disfruta de los bailes, que aunque están prohibidos, los esclavos no renuncian a ellos, de la tremenda solidaridad de los esclavos, de los mitos tradicionales que se transmiten de forma oral, mitos tanto africanos como antillanos, que la novela recoge porque la propia Tituba después se los contará a otras personas para que no se pierdan. Es algo muy bonito el folclore tradicional. Y disfruta de la propia isla, de la propia Barbados y sus paisajes y su naturaleza. El amor por su tierra es algo que siempre acompañará a Tituba. De hecho, os voy a leer una pequeña descripción que corresponde a esta parte de la novela. Me parece muy bonita la forma agridulce en la que describe cómo era su entorno en aquella época. Descubrí el universo que me rodeaba, tan triste como espléndido. Las cabañas de barro seco que se recortaban sombrías contra el cielo desbocado. El involuntario esplendor de las plantas y de los árboles, el mar y su áspero canto de libertad. Durante sus primeros años de vida, Tituba realmente no se puede quejar. Pero cuando cumple 6 años, ocurre algo horrible y se queda sola. A partir de ese momento, solo sobrevive gracias a la solidaridad de los esclavos y a que una esclava la acoge y la cría como si fuera su hija. Esta esclava se llama Manyaya y es tan respetada como temida por todos los demás esclavos porque, bueno, digámoslo claro, es una bruja. No solo en el sentido tradicional de que a todas las mujeres que conocían cómo curar y el poder de las plantas medicinales se las llama brujas. No. Manyaya además también hace sacrificios rituales, invoca a los espíritus y tiene mucho poder. Todo esto se lo enseña a Tituba, así que cuando Manyaya muere y Tituba se queda definitivamente sola en el mundo, ella no derrama ni una lágrima, ni se siente sola, ni siente que haya perdido nada. Al revés, Manyaya se une a su madre y a su padrastro
y a partir de ese momento esos 3 invisibles estarán siempre a su lado. Es muy curioso cómo Marise Condé describe la relación entre los vivos y los muertos en esta parte de la obra, porque a veces te parece como que Tituba puede llamar a los invisibles como quien llama ahora a alguien por teléfono, así de fácil. Hace un sacrificio o los invoca y ellos aparecen. Y desde el más allá les siguen enseñando, les siguen dando consejos y sobre todo serán fundamentales para enseñarle a mantener el corazón puro. Hay un momento en el que Tituba duda porque es testigo de las atrocidades del hombre blanco y obviamente siente odio, siente rencor, como es lógico. Y sus invisibles le dicen una frase que me marcó muchísimo. Le dicen: no te manches el corazón con la violencia, no te vuelvas como ellos, criaturas despreciables que solo valen para matar y destruir. Esta pequeña época de absoluta felicidad en la que Tituba vive sola en su cabaña acaba cuando conoce a John Indian, un esclavo guapísimo, muy seductor, por el que siente un deseo tan intenso que al final es capaz incluso de renunciar a su libertad y aceptar ser esclava con tal de poder estar a su lado. Aquí empieza para mí la segunda parte de la novela. Y antes de adentrarnos en ella, me gustaría destacar algunos aspectos de la primera parte que me resultaron interesantísimos. Lo primero, cómo se habla de la muerte. Porque en estos primeros capítulos vemos la muerte en todos sus aspectos. Vemos el miedo que inspira la muerte. Vemos que hay esclavos que obviamente no quieren morir. Pero también vemos esclavos que están deseando suicidarse y sus amos no se lo permiten. Y que a lo mejor intentan suicidarse 3, 4, 5 veces y los amos siempre consiguen salvarles la vida y los siguen obligando a vivir una existencia que odian y que no quieren. Vemos cómo la muerte inspira una gran sabiduría a la madre de Tituba, que después de muerta sí es capaz de darle todo el amor que no le pudo dar en vida. El amor, ese es otro tema que me llama mucho la atención. El amor para Avena, que se llamaba la madre de Tituba, fue liberador, fue lo que la ayudó a curar sus heridas y a poder levantarse de nuevo de ese profundo pozo en el que había caído, tras el trauma de la esclavitud, de la violación, de la maternidad no deseada. Para Tituba, sin embargo, el amor o el deseo suponen lo peor, suponen la pérdida de la libertad, literalmente. Es muy curioso cómo el mismo concepto, ya sea muerte, ya sea amor, se puede vivir desde tantas perspectivas y puede significar tantas cosas diferentes. Y otra cosa que desde luego me llama muchísimo la atención es el comportamiento de John Indian, este esclavo del que Tituba, digamos, se enamora o se encapricha o como queréis decirlo. John Indian ha aprendido que la mejor manera de lidiar con los blancos es darles la razón. Y esto le lleva a humillarse a sí mismo. Se pone a 4 patas, les da las gracias cuando le dan una bofetada. Es decir, finge ser lo que los blancos creen que es un negro. De esta forma consigue pasar desapercibido. En cuanto su ama le quita la vista de encima, él se levanta y sigue con su vida. Y es él mismo. Porque su credo es, el deber del esclavo es sobrevivir. Tituba, cuando llega a esta casa, primero se horroriza, después intenta aprender a adaptarse a convivir con los blancos, incluso finge haberse convertido a la religión católica, lo cual da lugar a una frase genial que me hizo mucha gracia, porque hay un momento en que dice: Satanás, antes de poner un pie en esta casa, no había escuchado ese nombre en la vida. Y es verdad, Satanás pertenece a la religión cristiana. Y sin embargo se acusaba precisamente a los negros que no lo conocían de nada de ser sus enviados o sus intermediarios o hijos del mal. No tiene ningún sentido. Pero bueno, como decía, Tituba intenta fingir que se adapta a la vida de los blancos y al catolicismo, pero no engaña a su ama. Y al final esta acaba vendiendo a John Indian y a ella a un clérigo que será quien posteriormente los lleve a Boston y a Salem. Así empieza la segunda parte de la novela. Esta segunda parte para mí es mucho más dolorosa y más terrorífica que la primera, porque en la primera sí hemos visto algunas atrocidades, algunas torturas a esclavos, pero esta es el dolor psicológico, el miedo del terror constante que sufre Tituba
por su amo, pero también por tener que vivir en una sociedad de fanáticos religiosos. Otro gran problema al que se enfrenta Tituba en Salem es que se queda embarazada. Ella ha crecido en la plantación de Barbados viendo cómo las esclavas matan a sus hijos. En principio intentan no concebirlos, intentan abortarlos, pero hay ocasiones en las que todo falla y entonces tienen que parir al niño y una vez lo han parido, matarlo con sus propias manos. Y Tituba tiene que matar a su hijo. Es algo de lo que no se arrepiente porque sabe que tiene que hacerlo, porque tener un hijo en esas condiciones es condenarlo al infierno. Pero no es algo que se pueda hacer a la ligera y es algo que le pesará toda su vida. Y eso está muy bien descrito. Me gusta muchísimo cómo la autora consigue que nos metamos dentro de Tituba, que entendamos su razonamiento, que entendamos por qué lo hace, que no la juzguemos, sino que simplemente sintamos el dolor que ella siente al hacer esa cosa tan atroz, asesinar a su propio hijo. Por otra parte, Tituba no es capaz de meter a todos los blancos en el mismo saco, no puede. De hecho, siente auténtica compasión por su nueva ama y por las niñas que están a su cargo. Sobre todo las niñas, porque ella compara la infancia de estas niñas puritanas con la suya propia y dice que ella como esclava tuvo una infancia muchísimo mejor. Realmente es espeluznante la descripción de cómo tenían que vivir estas niñas, que no podían casi ni moverse, casi ni hablar, que no se les podía escapar, vamos, ni un cabello del velo. Es horroroso. Está tan bien descrita el día a día de estas mujeres, de estas niñas puritanas. Está también descrito el dolor del ama de Tituba, de la mujer del clérigo que la ha comprado, y cómo se somete a su marido y cómo acepta incluso los castigos físicos como lo más normal del mundo, porque ella misma ha interiorizado ese mensaje de que las mujeres son el mal, ha interiorizado toda la historia del maligno. Ella vive aterrorizada física y emocional y psicológicamente. Entonces, Tituba intenta hacer por estas dos niñas y por esta mujer todo lo que puede, con un cariño sincero y sin esperar nada a cambio, porque Tituba nació para sanar, para curar. Esa es su misión en la vida. Y no distingue si blanco o si negro, le da igual. Por desgracia, este sentimiento no es recíproco. Pronto verá cómo gente en la que ella creía se vuelve en su contra y al final acabará, como decíamos antes, en la cárcel. La estancia en la cárcel es muy reveladora porque en la celda ella coincide con una mujer embarazadísima que está encerrada por adulterio. Y esta mujer, feminista radical y convencida, que incluso utiliza la palabra feminismo, es quien le enseña lo que tiene que decir cuando la juzguen por bruja y cómo declarar para librarse de la ejecución. Esta mujer, Hester, es fascinante porque es una persona cultísima, muy versada en literatura, en religión, en filosofía, que si hubiera sido un hombre hubiera triunfado como intelectual sin ninguna duda, y sin embargo, como es mujer, acaba encerrada en una cárcel por adúltera. De la estancia en la cárcel hay otra cosa que me impresiona mucho y es que las reclusas tenían que pagar por su mantenimiento, pagar por las cadenas que llevaban. Entonces incluso cuando después de los juicios Tituba salva la vida, no puede irse de la cárcel, no es libre, hasta que alguien no la compre y pague por su estancia, su mantenimiento y las cadenas que ha llevado. En fin, ya no os voy a contar más de lo que pasa con Tituba a partir de este momento, porque no quiero destriparos el final, porque sobre todo el final a mí me pareció muy impactante y sobre todo las circunstancias y el momento en el que ocurren. Pero sí os diré que otros temas que se tratan en esta última parte de la novela es la discriminación religiosa que sufren también los judíos, por ejemplo, que Tituba siempre sigue aprendiendo sobre los blancos y aún así sigue siempre el consejo de sus invisibles. No dejes que se pudra tu corazón. Es lo que más me impresiona de la figura de Tituba. Cómo consigue que, a pesar de todo el mal que le han hecho, ella no vuelca todo ese poder que tiene en hacer el mal, sino siempre tiene muy claro que su misión es curar, sanar. Me parece admirable.
Y sobre el final de la novela, tengo que decir también que Tituba sigue narrando después de su muerte. Eso desde el punto de vista narrativo y técnico me parece impresionante. ¿Cómo consigue Marisé Condé que la voz de Tituba siga siendo la misma? Es decir, es el mismo personaje, pero después de la muerte adquiere una sabiduría y tiene acceso a un conocimiento que los vivos no pueden comprender. Cambia su perspectiva, pierde la prisa y la ansiedad que la caracterizaron en vida y sigue hablando de lo que pasa en Barbados, sigue hablándote de la esclavitud, sigue hablándote de cosas de las que es testigo, pero tú notas que ya con otra madurez, con otro tono. Es muy bueno ese texto, cómo está escrito. En fin, yo Tituba la bruja negra de Salem. Es una novela fascinante que trata temas como la muerte, la relación con los espíritus, la esclavitud, la maternidad no deseada, el papel de la mujer en la sociedad, el maltrato religioso, la discriminación. Es que lo tiene todo. Sí, hay momentos duros, hay momentos trágicos, hay escenas fuertes, pero en ningún momento la autora busca el sensacionalismo, busca regodearse en ese daño, para nada. Las cuenta con total naturalidad, como quien dice, el agua moja, es un hecho, esto es así. Pero miremos más allá y sigamos adelante. No sé qué más deciros, pero espero haber podido transmitir mi absoluta fascinación por esta obra, mi admiración más absoluta a Marisé Condé, y creo que su deseo de hacer justicia y de reivindicar la memoria de la Tituba real, de alguna manera sí lo ha logrado. Yo, Tituba la bruja negra de Salem, es una novela maravillosa que sin duda os recomiendo y estoy segura de que vais a disfrutar muchísimo con su lectura. Si ya la habéis leído, por favor contadme si os gustó tanto como a mí o si hay algo que nos haya gustado. Y si no la habéis leído, espero de verdad que alguien se anime a darle una oportunidad después de oír este podcast. Yo volveré la próxima semana con otra reseña y hasta entonces, disfrutad de la lectura.